Buenas noches, doctora. Hoy vamos a hablar acerca de la enfermedad granulomatosa crónica. Bueno, aquí vemos a los integrantes. Con respecto a la introducción, sabemos que este tipo de enfermedad se caracteriza por ser una afección genética heterogénea. Esto significa que la mutación no solamente va a depender de un solo gen, sino van a haber varios genes implicados. Asimismo, cuando hay esta mutación, se va a propiciar que haya ciertos tipos de infecciones como bacterianas y fúngicas y con una consecuente formación de granulomas. Por otro lado, la enfermedad granulomatosa crónica se caracteriza por la aparición de mutaciones en el complejo NADPH oxidasa, que mis compañeros ya mencionarán más adelante. Con respecto a los sitios frecuentes en donde se coloniza o donde se da lo que es esta infección, es la piel, los pulmones, ganglios linfáticos y lo que es el hígado. Con respecto a la epidemiología, se ha visto que en su mayoría este tipo de enfermedad suele afectar a los varones, puesto que en ciertos casos, o en más del 50%, está ligado al cromosoma X. Y como sabemos, los varones solamente pueden tener lo que es la posibilidad de ser portador, de ser enfermo o ser sano. Y la mutación está en el gen CIBB. Asimismo, en el caso de matrimonios consanguíneos, este tipo de enfermedad se presenta pero de forma autosómica recesiva y también puede presentarse en cualquier momento desde la infancia hasta la adultez tardía y se da, bueno, en base a la estadística se ha visto que se puede dar de uno de cada 200.000 nacidos. En la patogénesis básica de esta enfermedad, los fagocitos producen especies reactivas de oxígeno usando el complejo NADPH oxidasa. En esta enfermedad hay mutaciones que impiden formar este complejo. El complejo está compuesto por 5 glucoproteínas, una proteína G y estas especies reactivas de oxígeno. El proceso normal, en una fagocitosis se activa la oxidasa, se ensamblan proteínas, la NADPH dona un electrón para formar el superóxido y de esta forma el resultado es la muerte del microbio. Sin embargo, en la enfermedad no hay como tal una explosión respiratoria, por ende los neutrófilos no llegan a matar a los microorganismos. Siguiente. Los procesos que también van a estar de cierta forma anclados a esto van a ser el cebado de neutrófilos, ya que no va a haber como tal un buen cebado. Los receptores van a estar alterados como los TLR5 y TLR9. Las trampas extracelulares de neutrófilos van a estar disminuidas y la inflamación va a estar aumentada. Cuando pasamos acerca de los defectos genéticos, principalmente en un 70% vamos a tener una forma ligada al cromosoma X de forma recesiva, que es el gen alterado CIP, que es la GP91FOX. Como vemos en la imagen es el NOX2. Es la forma más frecuente, la más grave, es una infección mucho más temprana, más severa, y afecta exclusivamente a varones. Normalmente esta mutación da una falla total o casi total del estallido respiratorio. Siguiente. Cuando hablamos de la forma autosómica recesiva, que es un 30% restante, tenemos el gen de mutación de la NSF1 y la NSF2, que ambas son de una severidad intermedia. Cuando hablamos de la P47, está relacionada para integrar lo que son los componentes citosólicos y los de membrana para que se puedan unir. Y normalmente puede ser por versiones recurrentes de un pseudogen. En el caso del NSP2, la P67, esta va a activar el propio NOX2, entonces puede ser por un tipo de mutación misense. En cambio, la mutación de la SIVA, que es la P22, está relacionada con el NOX2 en cuanto a estabilizarla, ya que va a provocar una falla en la formación del heterodímero de membrana. Puede ser por misense o por deleciones. Y por último, la mutación de la NSF4, que es la P40, de la cual va finalmente a regular la propia fagocitosis mientras esté haciéndolo, siendo así que es una infección menos grave y es la menos común. Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a tener lo que son infecciones recurrentes debido a microorganismos catarasa positivos. Como lo mencionaron mis compañeros, el complejo NAT oxidasa está defectuoso, entonces no existe la molécula asesina del neutrófilo, y es por eso que cuando llegan bacterias y hongos catarasa positivas, como el Staphylococcus aureus, la Serratia, Burgdorftelia, la Nocardia aspergillus, destruyen el poco peróxido disponible y dejan al neutrófilo completamente desarmado, y por eso se dan los cuadros clínicos como abscesos, neumonías, linfadenitis y osteomielitis. En la diapositiva hay imágenes de los agentes y sus cuadros. El punto 2 va a ser lo que es la formación de granulomas obstructivos en órganos. Lo que va a pasar es que el neutrófilo sí va a fagocitar, pero no va a poder matar. El patógeno intracelular va a persistir, se va a secretar interleucina 12, lo que va a activar los linfocitos TH1. Eso van a producir interferón gamma, lo que va a encapsular al patógeno y se va a producir un granuloma.
Las principales manifestaciones clínicas van a ser la obstrucción del tracto gastrointestinal, que va a producir dolor abdominal, vómitos y diarrea crónica, la obstrucción del tracto urinario, que va a producir disturia y retención, y granulomas hepáticos y glandulares, que van a producir masas inflamatorias palpables. Ahora, las principales características de un granuloma van a ser que en el centro van a estar las bacterias y hongos, y alrededor las células epiteloides, células gigantes multinucleadas, una corona de linfocitos T y una fibrosis periférica. Entonces, los neutrófilos sí van a fagocitar, pero no pueden destruir a los microorganismos. Como consecuencia, estos pacientes van a presentar infecciones profundas y repetitivas, sobre todo con bacterias y hongos ya mencionados. Además, la formación de granulomas. El diagnóstico se va a basar en 2 puntos. Primero, la sospecha clínica, en la cual vamos a ver las infecciones recurrentes y los granulomas. Y segundo, la prueba confirmatoria de DHR, que es la prueba de hidrorrodamina por citometría. En esta prueba, como ven en la imagen, los neutrófilos deberían producir fluorescencia si llegan a generar especies reactivas de oxígeno, pero en la enfermedad la fluorescencia está disminuida o ausente. Ese es el hallazgo más característico. El estudio genético permite identificar si la enfermedad está ligada al X o es autosómica recesiva. Ahora, al hablar con los diagnósticos diferenciales, nosotros vamos a encontrar el efecto de adhesión leucocitaria, en la cual el problema acá no es matar, sino llegar al sitio de la infección. Por eso estos pacientes no pueden producir pus, tienen retraso en la caída del cordón y una leucocitosis muy marcada. El DHR está normal. En la deficiencia de mieloperoxidasa se va a parecer mucho porque llega a afectar la capacidad de matar microorganismos, pero suele ser mucho más leve. La de prueba de HR también es normal. El síndrome de Chediak-Higashi va a presentar infecciones, pero esta va a estar acompañada con un albinismo parcial y también con gránulos gigantes en los neutrófilos. Con respecto a las neutropenias congénitas, aquí el problema no es la falta de neutrófilos, sino su función. La falta de neutrófilos, sino la función. El hemograma va a ser más que todo la diferencia entre las demás patologías. La hiperinmunoglobulina E es justamente que esta inmunoglobulina va a estar extremadamente alta, va a producir abscesos fríos y alteraciones óseas características. Y por último, las deficiencias de complemento que se van a manifestar con infecciones recurrentes, pero con patrones específicos y con un CH50 disminuido. Ahora vamos a hablar con respecto al tratamiento. En la enfermedad granulomatosa crónica, el tratamiento se va a basar más que todo en tratar las infecciones con trimethoprim sulfametoxazol o con itraconazol en el caso de los hongos. Se puede agregar interferón gamma para poder disminuir infecciones graves. Ahora, en infecciones agudas, esto puede requerir antibióticos específicos y si hay abscesos, un drenaje. En casos seleccionados se puede dar un trasplante de médula ósea que puede llegar a curar la enfermedad y la terapia génica que va a estar avanzada como una opción futura. A continuación mostramos las referencias que hemos utilizado y con eso sería todo. Muchas gracias. 10